Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a la novena casa. Hoy estamos en directo en Twitch el domingo 1 de febrero. Esto no sé cuándo lo subiré, probablemente es el mismo domingo o mañana, lunes. Y estamos aquí para empezar con mucho frío, arrecio que tengo mucho frío, el club de lectura de una memoria llamada Imperio. Hemos elegido este libro, lo elegimos por Twitter, ¿vale? Di un mes más o menos de antelación para que la gente pues, pudiera conseguir el libro, sea por donde sea. Ya sabéis que si no tenéis el libro, no sabéis cómo conseguirlo, me podéis hablar y podemos buscar una solución, ¿vale? Yo estoy disponible por privado, sobre todo por Twitter y por Discord, ¿vale? Entonces, pues me habláis por ahí si no tenéis el libro, no sabéis cómo conseguirlo. Y yo, pues bueno, os daré soluciones, ¿vale? Y pues nada, este directo pues, va dedicado a eso, a empezar el club de lectura de una memoria llamada Imperio. Hicimos una encuesta en Twitter, que la voy a buscar porque sinceramente no me acuerdo de cuáles eran los otros libros que elegimos, ¿vale? Em, los participantes de la encuesta eran una memoria llamada Imperio, ella que llegó a ser el sol, el día que se abrió el cielo y la quinta estación. Yo tengo entendido que el único que es autoconclusivo, entre comillas, sería el día que se abrió el cielo y el que vamos a leer estos meses, bueno, este mes, ahora os diré cuál es el plan más o menos, pues es Una memoria llamada Imperio, que es el comienzo de una trilogía, si no recuerdo mal. Buenas, buenas, ¿qué tal? Llegas justo a tiempo porque vamos a empezar. Y de eso estaba hablando, ¿no? De una memoria llamada Imperio, que es el primer libro de una serie. Os voy a decir ahora mismo que no, es que yo soy un desastre, como siempre, no me he preparado nada, absolutamente. Entonces voy a decir ahora mismo cuántos libros tiene esta saga, que está traducido el primero en español por Nocturna. No sé si los siguientes libros también están o tal. Vale, son dos libros. Supongo que todavía no ha salido, efectivamente, son dos libros, todavía no salió el tercero. El segundo no sé si está traducido en español, pero bueno, vamos a empezar esta saga a ver qué tal, ¿vale? Y pues ya iremos viendo. Yo no tengo ni idea de qué coño va, yo simplemente sé que hay sáficas y que es fantasía, punto, no sé nada, o sea, no sé nada más. Voy a lo ciego. En plan, yo tenía unas cuantas apuntadas, otras que me dijeron varias personas, y de ahí cogí unas cuantas que me llamaron la atención y dije, venga, estas cuatro opciones y elegimos. Y pues ha salido esta, que yo no tengo, vamos, ni idea. La única que podía más o menos encaminarme yo de las opciones que había era El día que se abrió el cielo, porque es la segunda parte del Priorato de Naranjo, que ese sí que me lo había leído. Pero es una precuela, por tanto no hacía falta leerse el primero, pero sinceramente los demás es que no tengo, vamos, ni idea. Entonces, pues yo voy un poco a ciegas, a la verdad, hoy. Una memoria llamada Imperio, no sé de qué va, no sé dónde está ambientado, no sé nada. Sinceramente, yo no sé nada y prefiero ir así, la verdad. ¿Ustedes saben algo? ¿Se han leído algo ya? Espero que no, porque vamos a leer aquí en ese directo vamos a leer el primer capítulo con el preludio, ¿vale? Es lo que vamos a leer hoy. Sí. Primer capítulo y preludio, es decir, preludio y primer capítulo, mejor dicho, ¿vale? Así que eso es lo que vamos a hacer hoy aquí. Como digo, no tengo ni idea, la portada está guapísima, la verdad. Me han dicho que este libro, si te lo lees en original, si el inglés no es tu lengua materna, como que tiene una doble dimensión, ¿no? Como que es mejor, pero yo, sinceramente, yo voy a empezar a leer en español y ya, según vaya viendo, pues decido, ¿vale? Ya te digo, además que me han dicho eso, yo no sé por qué, qué es lo que pasa en ese libro como para que eso sea importante, pero bueno, a ver, a ver qué ocurre, ¿vale? No tengo ni idea de qué va ese libro, es impresionante. O sea, voy sin saber nada. Pero me han hablado muy, muy bien de él, ¿vale? Entonces voy a comprobar que todo vaya bien, que todo vaya correcto. Hace tiempo que no hago un directo, entonces estoy un poco, uff, ¿qué está pasando? Y ya está. A ver, ¿vale? Entiendo. Puede que mi internet vaya un poco regular. Eso también puede ocurrir, ¿verdad? De hecho, ya se va a caer. Qué bien, qué divertido. Si no, no sería un directo mío, ¿verdad? Si internet no se cayera, no sería un directo mío. Vamos a ver. Vale, aquí estamos. Ahí está.
Venga, recupérate, por favor. Por favor, recupérate. Venga, hombre. Vale. Am, espérense, espérense. Ahora ya, ha vuelto, ha vuelto. F5. Vale. Como siempre. Vale. Como siempre, no, no es un directo mío, si no se cae. Os leo, ¿vale? Que me acaban de cargar los mensajes. Vale. Hola, muy random esto, pero estoy usando la relectura de Nona para leérmelo y me enteré también es de Cádiz, así que me hizo mucha gracia porque es muy random. Hay más gente de Cádiz de la que piensas, ¿eh? Más gente de Andalucía de la que puedes pensar en este fandom. Yo solo había visto la portada de una memoria llamada Imperio. No podía faltar, evidentemente, una caída de mi directo no podía faltar. O sea, quiero decirte, primer directo del año, pues, evidentemente se tiene que caer, evidentemente. Y ni siquiera he inventado todavía hay antecedentarios. Imagínate. Imagínate. Pero sí, bueno, me alegro de que os sirva los clubes de lectura que están subidos en YouTube y eso. Y los demás vídeos también, porque me han llegado mensajes de mucha gente diciéndome, oye, tus directos, tus vídeos, em, me gustan, me distraen, me hacen más ameno esta espera de Alecto eterna, porque es que yo no sé, me voy a morir y todavía no va a salir Alecto. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Oli, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues eso, lo que estaba diciendo, que vamos a empezar el club de lectura de una memoria llamada Imperio, yo sin tener ni putísima idea, espero que ustedes tampoco. Bueno, yo sé que por aquí hay gente que ya se la ha leído, pero bueno, vamos a empezar. A ver qué coño nos cuentan, ¿vale? Yo voy a coger una capturita de Play Libros, de Google Play Libros, que te ponen unas cuantas páginas gratis. Yo voy a leer, como he dicho, el preludio y el primer capítulo. Y elegimos qué capítulos vamos a leer para la siguiente semana. Más o menos he estado mirando y la estructura del libro es capítulos del 1 al 6, del 1 al 5, interludio. Otros 5 o 6 capítulos, interludio, ¿vale? Entonces el libro no es ni muy largo, o sea, no llega ni a 400 páginas en mi ebook. Entonces, yo he pensado más o menos 100 páginas y nos lo acabamos en febrero. Va a durar un mes, como mucho, el club de lectura. Entonces, pues, ahora os diré. Es cortito, o sea, literalmente no. Ya iremos viendo también semana a semana, ¿no? Pero para esta primera semana creo que unas 100 páginas más o menos nos podemos leer, ¿vale? Voy a preparar esto. A ver, aquí, ahí estamos. Vale, se ve más o menos, ¿no? En plan, si yo paso aquí ahora mismo, punch, así. Uy, coño, aquí no es. Ahí. Se ve más o menos, ¿no? Eh, Voy a dar para atrás porque estos son las dedicatorias, ¿vale? Que también las voy a leer. Vale, a ver, esto por aquí. Y pues ya está. Yo creo que podemos empezar sin más dilación para tener ya, para decidir ya qué vamos leyendo, ¿vale? Y luego si eso, pues nos quedamos un ratito de charleta, un poquito de charleta, un poquito de, sin más dilatación, de ano, efectivamente. Así que, como siempre digo, voy a leer con mi acento andaluz, porque nadie más os va a leer con acento andaluz ese libro. Y punto. Vale, dedicatorias, ¿vale? Este libro está dedicado a cualquiera que se haya enamorado de una cultura que estaba devorando la suya. Hostia, va duro, ¿eh? Y a Grigor Palabuni y a Pestros Getadarch a lo largo de los siglos. Nuestra memoria es un mundo más perfecto que el universo. Le otorga la vida a aquello que ya no existe. De Guy de... Joder, las pronunciaciones... Voy a pedir perdón públicamente y antes de empezar por las pronunciaciones de todos los nombres que se vayan a decir en este directo, ¿vale? Vale, y la última dedicatoria que es: no habría elegido una vida con Calipso antes de que el humo de antes que el humo de Constantinopla. Me abruma la idea de cuántas fuentes de placer existen por doquier. El tamaño y la belleza de las iglesias, la longitud de las columnatas. Hostia, es que el blanco sobre negro es horrible, ¿eh? Para leer. Las columnatas y la extensión de las avenidas, las casas y todo lo que enriquece nuestra imagen de Constantinopla. Las reuniones de amigos, las conversaciones y lo más espléndido de todo. Mi fuente de oro, esto es tu boca y sus flores.
de Nicéforo Urano, duque de Antioquía, epístola 38, ¿vale? Vale, y empieza una memoria llamada Imperio. Esto para leer es muchísimo mejor. Es irrenunciable para leer. Literalmente me estaba quedando ciega. No podía más. Menos mal que ya. Esta negrita también pone un poco mala, ¿eh? Os paso y el primer capítulo veis que ya no está en negrita. Pero bueno, en fin, vamos a leer el preludio. La fuente de nocturna, un tiro en los cojones, duele menos. No tengo cojones, pero da igual. En fin, vamos a leer el preludio, sin más dilación. Vale. En Texcalán, ¿cómo se pronuncia esto? Yo le voy a decir Texcalán, ¿vale? Jamás cesan estas cosas. Los mapas estelares y los desembarcos. He aquí todo el espacio Texcalandí desplegado en un holograma sobre la mesa de estrategia del crucero de guerra Cosecha Roja de la Ascensión. A 5 puertas de salto y 2 semanas de viaje a velocidad subluz de la ciudad planeta capital de Texcalán. A punto de dar la vuelta y regresar al hogar. Aquí hay una nota que no puedo leer, por cierto. ¿Alguien puede decir qué es esta nota? Si alguien tiene el libro o tal. O simplemente es una nota de traducción. No sé lo que es. Prosigo. El holograma constituye la versión cartográfica de la serenidad. Todas esas luces, todos esos puntos que centellean son sistemas planetarios y todos son nuestros. Esta misma escena, la de una capitana que contempla la recreación holográfica del imperio más allá del límite demarcado del mundo, si elegimos otra frontera, otro radio de la gran rueda que constituye la imagen que Texcalán tiene de sí mismo, la veremos repetida. 100 capitanas semejantes, 100 hologramas semejantes. Y todas y cada una de esas capitanas han llegado con tropas a un nuevo sistema, llevando todos los regalos envenenados que han podido reunir. Acuerdos comerciales y poemas, impuestos y una promesa de protección. Armas energéticas de Boca Negra y la impresionante arquitectura de un nuevo palacio del gobernador erigido en torno al centro, abierto y rodeado de 1000 rayos, de un templo solar. Como la portada. Todas y cada una de estas capitanas lo volverán a hacer. Convertirán otro sistema más en un punto de brillantina, en el holograma de un mapa estelar. He aquí el formidable alcance de las garras de la civilización, extendido sobre el negro entre las estrellas, un consuelo para la capitana de cada nave cuando contempla el vacío y no espera ver nada que le devuelva la mirada. He aquí en los mapas estelares la división del universo entre imperio y lo otro, entre el mundo y el no mundo. Al Cosecha Roja de la Ascensión y su capitana les queda una última parada antes de emprender el viaje de vuelta al centro de su universo. En el sector de... ¡Wow! Parthrawantlag. Eso, ¿vale? Parthrawantlag. Joder, su puta madre. Se encuentra la estación de Sel, una frágil joya rotatoria, un toroide de 30 kilómetros de diámetro que gira en torno a un radio central, suspendido en el punto de equilibrio entre un sol próximo y el planeta útil más cercano. Me cago en Dios. No te lo están poniendo fácil hoy. No, la verdad es que no. La verdad es que no, ¿eh? Qué barbaridad. Tío. Es la mayor de una serie de estaciones de minería que componen esta pequeña región del espacio. Una región alcanzada por la larga mano de Texcalán, pero aún no sometida a su peso. Un transbordador sale despedido del radio de la estación, recorre una distancia de varias horas hasta la mole metálica gris y dorada de la nave de guerra que lo aguarda. Deposita su cargamento, una mujer humana, cierto equipaje, ciertas instrucciones, y regresa intacto. Para cuando ha vuelto, el Cosecha Roja de la Ascensión ya ha empezado a desplazarse poco a poco por un vector en dirección al centro de Texcalán, aún bajo la física subluz. Todavía resultará visible desde Sel durante un día y medio, e irá menguando hasta convertirse en un punto luminoso que después se apagará. Dark Tarats, el Consejo de Mineros de Sel, observa la forma que se aleja, la enorme y lenta amenaza que constituye, suspendida como una pesa y ocupando la mitad del horizonte visible desde el ventanal de la sala de reuniones del Consejo de Sel. Esa nave que tapa la vista de todas las estrellas conocidas no es para él sino la última prueba del gran interés que demuestra Texcalán por el espacio de las estaciones. Es posible que pronto llegue el día en que una de esas naves no se retire y que dirija el brillante fuego de sus armas energéticas hacia el frágil caparazón de metal que contiene 30.000 vidas, incluidas las de Tarats, incluida la de Tarats, y las lance al frío letal del espacio como las semillas de un fruto aplastado. Existe, según cree Tarats, un cierto carácter inevitable en un imperio incontrolado. No resplandece ningún holograma sobre la mesa de estrategia en torno a la que se reúne el Consejo de Sel, únicamente una lisa superficie de metal pulida por un sinfín de codos. Tarats vuelve a reflexionar sobre lo sencillo que resulta que una nave en retirada siga suponiendo una amenaza tan presente. Deja de observar por el ventanal y vuelve a ocupar su asiento.
Cabe la posibilidad de que un imperio incontrolado resulte inevitable, pero Dark Taraz alberga en su interior un interior callado, firme y astuto optimismo. Perdón, repito. Alberga en su interior un callado, firme y astuto optimismo en el que esa falta de control no es la única opción disponible y no lo ha sido desde hace cierto tiempo. Mira la agüita, hermano, qué barbaridad. Vaya nombre, léelo en andaluz. Hmm, Vamos a ver. Este tío. Espérate. Los nombres de este libro van a ser graciosos, la verdad. Dark Taraz. Así se lee esto. Dark Taraz. Dark Taraz. ¿Vale? Y punto. Bueno, asunto zanjado. Dice Aknel Amnar, Annarbat. Annarbat. Enervao. Consejera de patrimonio. Ya se ha marchado. Nuestra ya me he puesto andaluza en modo 100% full. Ya se ha marchado nuestra embajadora del imperio. Perdón, es que tengo el pavo, me ha entrado el pavo. Pido perdón públicamente. Ya se ha marchado nuestra nueva embajadora en el imperio. Requerida por el imperio, al que sinceramente espero que mantenga muy lejos de nosotros. Dartará sabe que no será así. Fue él quien envió al último embajador del Cel a Teixcalán, 20 años antes, cuando Tarat aún era un hombre de mediana edad y le apasionaban los proyectos de alto riesgo. No se zanja nada al mandar una nueva embajadora, aunque ya se la haya metido en un transbordador y sea irreversible. El consejero pone los codos en la mesa, como lleva haciendo estos 20 años, y apoya el fino mentón en unas manos todavía más finas. Habría sido mejor, asegura, que lo hubiésemos podido enviar con un imago que no llevara 20 años desfasado, por su bien y por el nuestro. La consejera Annarbat, joder, los putos nombres, de verdad. Lo voy a pasar mal. Se viene, ¿eh? Se viene un club de lectura divertido. Ningún nombre fácil de momento, ninguno, ¿eh? Espero que la prota, o la prota, no sé cuántos protagonistas hay, tenga un nombre más normal, porque no habrá una guía de pronunciación, no tengo ni puta idea. La tendré que buscar probablemente. Después investigo, porque esto es una puta locura, ¿eh? La consejera Andarbat, cuya máquina de imago, un implante neurológico calibrado con precisión que le permite llevar en la mente la memoria grabada de los 6 anteriores consejeros de patrimonio, transmitidos por la línea mágica de cada uno al siguiente, es incapaz de imaginar lo que sería estar al lado de alguien como Dartarat sin contar con el apoyo de los anteriores 15 años de experiencia. Esto es como Avatar, pero sin magia, simplemente pues tiene un chip en la cabeza, ¿sabes? Si fuera una nueva integrante del consejo y tuviera 15 años de fasada, sufriría una desventaja tremenda. Pero se encoge de hombros, pues no le incomoda especialmente la idea de que la flamante embajadora en el imperio carezca tanto de recursos. Eso es problema tuyo, dice la consejera. Tú enviaste al embajador, es increíble, Ag- Agban, Agam, Agam, pues eso, tío, Agam. Yo le decía Agam, ¿vale? Me da igual, Agam. Y Agam no se ha molestado en volver más que una vez a lo largo de sus 20 años en el cargo para entregarnos una grabación de imago actualizada. Y ahora han mandado a la embajadora Mare. Es que no me voy a ni a esforzar ya, tío. Solo con lo que él nos dejó hace 20 años para sustituirlo, porque Teiscalán ha pedido, Agam ha cumplido con su cometido, afirma el consejero Tarat. Alrededor de la mesa, los consejeros de hidroponía y de pilotos hacen un gesto de confirmación. El cometido con el que ha cumplido el embajador Agam es el de impedir que la estación de Sel y el resto de pequeñas estaciones de su sector se hayan convertido en una presa fácil de la política expansionista de Texalán. A cambio, ellos han acordado de forma colectiva ignorar los fallos de Agam. Ahora que Texalán ha exigido de forma que es surrealista lo de los nombres. ¡Wow! Sinceramente, estoy dando volteretas. A lo mejor hay por el final del libro, pero jodido los nombres, no me voy a quedar con ninguno. Es impresionante, literal, ¿eh? Me voy a quedar con Teixcalán porque yo qué sé, porque la han repetido 28 veces. Pero es una cosa loca, ¿eh? Ay, coño, que le doy. Vale. Eh, un momento, me he perdido. Vale, soy gilipollas. No pasa nada. Vale, ahora. Ahora que Teixcalán ha elegido de forma abrupta un nuevo embajador, sin explicar qué ha sucedido con el anterior, la mayoría de los miembros del consejo no quiere sacar a relucir los fallos que Agam hasta que se sepa, los fallos de Agam hasta que se sepa si ha muerto, si ha sufrido algún percance o si simplemente ha sido víctima de una reestructuración interna del poder imperial. Dartara siempre lo ha apoyado. Agam era protegido suyo. Y Taras, al consejero de mineros, es el primero entre los 6 iguales del consejo de Sel. Al ser consejero de mineros, es el primero entre los 6 iguales del consejo de Sel. Vale. Mare también cumplirá con el suyo, declara la consejera Amarbat.
A Majid Mare la ha elegido ella como posible nueva embajadora. Mare encaja a la perfección, o eso crea en Marat, con el imago desfasado que lleva. La misma actitud y la misma actitud. El mismo amor xenófilo por un patrimonio que no es el patrimonio que la consejera protege, sino una demostrada fascinación por la literatura y la lengua texcalalíes. Joder. Es una envidia perfecta, con la única copia existente del imago del embajador Agam. Perfecta para que se lleve de Sel esa corrupta y corruptora línea de mago. Quizá para siempre. Si Andarbat ha acertado. Estoy seguro de que Mare estará a la altura, dice la consejera de pilotos, de, de Catel Ponchu. Y ahora podemos tratar el problema actual que se le presenta al Consejo, es decir, ¿qué vamos a hacer con la situación de la puerta de Anamemat? Me voy a morir leyendo ese libro. De momento me quedo con Tarak, que es tarados en catalán. Esto es una cosa loca, tío. Es una cosa. Vale. Qué locura, tío. Directo cortito, me va a costar 25 millones de años. Es impresionante. En fin. Vale. A Decadel Onchu le preocupa mucho la puerta de Anamemat, la más lejana de las dos puertas de salto de la estación de Sel, la que lleva parte del espacio de la que no se han adueñado las manos de Texalán. En fechas recientes, la consejera no solo ha pedido una... O sea, en fechas... Perdón, ¿eh? Pido perdón. En fechas recientes, la consejera no solo ha perdido una llave de exploración, lo que podría haber sido un accidente, sino dos, y ambas en el mismo punto negro. La ha perdido por culpa de algo a lo que no tiene modo alguno de referirse. Los comunicados que le llegaron antes de que esas naves se fumaran, entrecortados y con ruidos de fondo por la interferencia de la radiación, no tenían sentido. Peor aún, no solo ha perdido a los pilotos de esas naves, sino también la larga línea de memoria y mágica de lo que estos formaban parte. El conjunto de mentes de estos pilotos y de sus líneas de magos no puede recuperarse e insertarse en nuevas mentes de pilotos si no se recobran los cuerpos y las máquinas de magos que han quedado destruidas. Y eso es imposible. El resto del consejo no está tan inquieto, todavía no, pero lo estará cuando haya terminado la reunión, después de que Onchu le reproduzca lo que queda de las grabaciones. Todos sus miembros, a excepción de Dartarak. Dartarak, en cambio, siente una esperanza de una índole terrible. Piensa, después de tantísimo tiempo, quizá haya un imperio mayor que el imperio que nos ha estado devorando pulgada a pulgada. Quizá se haya iniciado ya. Quizá mi espera ha terminado ya. Pero eso no se lo dice a nadie. Vaya preludio. Vaya preludio, qué locura. No me he enterado de nada, evidentemente. Aquí lo único que te han dicho es que hay un imperio, que esta gente han enviado a un embajador nuevo al imperio porque han quitado al anterior, que hay algo que no se puede recuperar en un sitio donde el Teixcalán, esto que es el imperio, no ha llegado, y que parece ser que hay una amenaza nueva, ¿no? Parece ser, no sé, Tartarat lo piensa. Muy loco, yo no me he enterado de nada. Es una cosa impresionante lo de los nombres. Mucha info en unos segundos, literalmente en una... Joder, no sé hablar, ¿eh? En un nanosegundo. Joder, qué barbaridad. Me va a petar la neurona, ¿eh? Me va a petar la neurona. La amenaza son el imperio de nombres impronunciables, literal. Literal, ¿eh? Qué puta locura, tío. Qué barbaridad. Empieza duro el libro, ¿eh? Empieza durito, ¿eh? Empieza que asusta, la verdad. Pero bueno. em, a ver qué pasa. Nos queda este primer capítulo, que ya más o menos entiendo yo que... Uy, es larguito, ¿eh? Es larguito, ¿eh? Larguito. ¡Guau! Larguito, la verdad, el primer capítulo. Pero vale, vamos a ello. Vamos a ello. Vale. Capítulo 1. A ver qué nos cuentan. Y desde detrás de la curva del gran planeta gaseoso situado en la coordenada B5682SR1, la Emperador 12 Fulguración Solar se incorporó en la proa de su nave y se produjo una llamarada radiante que inundó el vacío. Los rayos de luz, que se encendieron como los radios lanza de su trono, impactaron contra los caparazones de metal que eran las moradas de unos seres humanos en el sector B5682 y los iluminaron con gran intensidad. Los sensores de la nave 12 Fulguración Solar captaron 10 de estas moradas, iguales entre sí, y este número no ha aumentado desde entonces. En el interior de esos caparazones, los hombres y las mujeres desconocían las estaciones, el crecimiento y la decrepitud, y vivían perpetuamente en órbita, sin gozar de un hogar planetario. El mayor de esos caparazones recibía el nombre de estación de Sel, que en el idioma de sus gentes describía una estación que tanto oía como escuchaba. Pero esa gente se volvieron extrañas y se cerraron al exterior, aunque poseían la capacidad de aprender otras lenguas, cosas que enseguida empezaron a hacer.
La historia de la expansión, libro quinto, verso 72-97, obra anónima pero atribuida al historiador y poeta Pseudo 13 Río, que la escribió durante el reinado de Tres Perigeo, emperador de todo Texcalán. Para autorizar su viaje al Imperium, Texcalán solicita lo siguiente como pruebas de identidad. A. Un registro genético en el que se declare que usted es el único poseedor de un genotipo individual, que no lo comparte con ningún clono pariente, o un documento notarial en el que se declare que su genotipo es único al menos el 90% y que ningún otro individuo tiene derecho legal a usarlo. B. Una pormenorizada lista de bienes, enseres, divisas y objetos de comercio de ideas que tiene usted la intención de transportar. C. Un permiso de trabajo de un empleador registrado en un sistema de Texcalán, firmado y notarizado, con información relativa al salario y la manutención. O el registro de una puntuación sobresaliente en los exámenes imperiales de Texcalán. O la invitación de una persona, entidad, oficina o ministerio pertenecientes al gobierno o de otro individuo autorizado en el que se especifiquen sus fechas de entradas y salidas del espacio de Imperium o una prueba de que se disponen divisas suficientes para la propia manutención. Formulario 721Q, solicitud de visado creado para el sector extranjero, versión en lenguaje alfabético, página 6. Vaya locura, vaya locura, qué barbaridad, ¿eh? Mira, bebe agüita. Texcalán pide que acepte las cookies, tal cual, tú, aceptar, aceptar, aceptar. Luego, claro, te mandan al ejército y dices tú, ¿cómo he aceptado estas cookies, tío? ¿Cómo he aceptado yo esto? Empezamos fuertes con burocracia. Uf, me está dando una embolia. Dios mío, ¿pero qué es esto? Empieza durete, ¿eh? Empieza durete. Pero sabéis que aquí todos hemos leído Ahorro la novena, o sea que esto no es absolutamente nada, esto no es nada, esto no es nada, nada. De verdad que no. Vale. Mahit, que es la nueva embajadora, si no recuerdo mal, ¿verdad? Mahit aterrizó en la ciudad planeta núcleo y la capital del imperio Texcalanli en una esquife semilla, una nave en forma de burbuja en la que apenas cabían a la vez su cuerpo y su equipaje. Había salido disparada del costado del crucero imperial Cosecha Roja de la Ascensión y había ido quemando atmósfera en su trayectoria hacia el planeta, lo que deformaba lo que Mahit veía. ¿Cómo le digo, tío? ¿Mahit o Mahit? ¿Cómo creéis ustedes? ¿Mahit con H pronunciada, con H aspirada o Mahit ignorando la H? También es verdad, con Harrow te sacas el B2 de lobotomía lectora como nivel. Es impresionante, lo de Harrow es impresionante. A ver, recuerdo no entender nada el primer 70% de Harrow, así que no pasa nada. Mahit, con H aspirada, ¿no? ¿Suena mejor? Mahit. Ahí estamos, Mahit, vale. Vale, quieto. Con acento en la I, Desmare. Desmare, vale, vale, vale. Me gusta, porque antes le he dicho mare, porque la DZ, la verdad es que no sé cómo coño, pero me gusta Desmare, vale. Mahit Desmare, con acento en la I, perfecto, así lo voy a pronunciar. Vale. Mahit aterrizó en la ciudad planeta núcleo y capital del imperio Texcalanli en una esquife semilla, una nave en forma de burbuja y en la que apenas cabían a la vez su cuerpo y su equipaje. Había salido disparada del costado del crucero imperial Cosecha Roja de la Ascensión y había ido quemando atmósfera en su trayectoria hasta el planeta, lo que deformaba lo que Mahit veía. La primera vez que contempló la ciudad con sus ojos físicos, no en una infoficha, un holograma o un recuerdo mágico, lo rodeaba un halo de fuego blanco y brillaba como un centelleante mar infinito. Todo un planeta convertido en una ecumenópolis palaciegamente urbana. Hasta sus puntos negros, metrópolis más antigua todavía no revestida de metal, deterioradas ruinas urbanas, los restos de lagos agotados, parecían estar poblados. Solo los océanos seguían intactos y también resplandecían con una azul turquesa de brillantina. La ciudad era enorme y muy hermosa. Magita había estado en un número considerable de planetas, los más cercanos a la estación de Sel, que no resultaban completamente hostiles para la vida humana. Y aún así, un asombro se adueñó de ella. El corazón se le aceleró. Le empezaron a sudar las manos en las partes que sujetaban el arnés. La ciudad representaba el mismo aspecto con el que siempre se describían los documentos y canciones texalanlíes, la joya del corazón del imperio. Ni siquiera faltaba el resplandor atmosférico. Esto es lo que teóricamente su contemplación debe inspirarte, le dijo su imago, que era un sabor leve y difuso que notaba al fondo de la lengua, el destello de unos ojos grises y una piel tostada por el sol que distinguía por el rabillo del ojo. Una voz en el fondo de su cabeza que no era de todo suya. Alguien más o menos de su edad, pero de sexo masculino, voluble y petulante, tan emocionado como ella de estar allí. Notó que la boca se le curvaba con la sonrisa de él, un gesto más amplio y potente de lo que los músculos de su cara preferían. Eran nuevos el uno para el otro. Las expresiones de aquel hombre eran muy intensas. Sal de mi sistema nervioso. Iskandr. Iskandr. Le pidió con el pensamiento, regañándolo con suavidad.
Un imago, la memoria implantada e integrada del predecesor de una persona, albergada a medias en su neurología y a media en una pequeña máquina de cerámica y metal adherida a su tallo cerebral, no debería apoderarse del sistema nervioso del huésped, a no ser que éste diera su consentimiento. No obstante, en los inicios de la convivencia entre ambos, ¡buah, tío! Es que estoy flipando. Es que es mucha info, ¿eh? Mucha info. Espera, voy a beber más agüita. Vale. No obstante, en los inicios de la convivencia entre ambos, la cuestión del consentimiento era peliaguda. La versión de Iskander que había dentro de la mente de Mahit recordaba que él había tenido un cuerpo y a veces usaba el de ella como si fuera el suyo. A Mahit eso le inquietaba. Aún había una gran distancia entre los dos, cuando se suponía que tenían que estar convirtiéndose en una sola persona. En esta ocasión, sin embargo, Iskand se retiró sin problema. Unas chispas pulsantes, una risa eléctrica. Como quieras, Mahit, pero ¿me la enseñas? Las quiero ver otra vez. Cuando Mahit volvió a bajar la mirada en dirección a la ciudad, que ya estaba más cerca, el espacio puerto se alzaba para recibir su esquife como si fuera una flor hecha de redes cóncavas, dejó que su imago mirase a través de sus ojos y notó la súbita euforia de este como si fuera la suya. Eso es lo que hay allá abajo, pensó. Para ti. El mundo, contestó el imago, que había sido el embajador de Sel en la ciudad cuando aún era una persona con vida, no la parte de una larga cadena de memoria viviente. Lo dijo en Tixcalanli, lo que convirtió sus palabras en una tautología. La palabra que significaba mundo y la que significaba ciudad eran la misma, así que el vocablo que significaba imperio. Así como el vocablo que significaba imperio. Vale, vale. O sea, mundo, ciudad e imperio es la misma palabra. Perfecto. Era imposible distinguirla, sobre todo el dialecto altoimperial. Había que fijarse en el contexto. El contexto de Iskand era confuso, algo a lo que Mahit se había acostumbrado. Se las arreglaba. Desde todos los años que había dedicado a estudiar la lengua y la literatura texcalalíes, la fluidez de Iskand era de una calidad distinta a la suya, la que solo se otorga con una práctica inmersiva. El mundo, repitió él, pero también las fronteras del mundo. El imperio, pero pero también allí donde el imperio cesa. O sea, repito, el mundo, repitió él, pero también las fronteras del mundo. El imperio, pero también allí donde el imperio cesa. Mahit pasó a usar el mismo idioma que él y dijo de viva voz en Teixcalatlí, ya que estaba sola en el esquife de Milla. Lo que acabas de soltar no tiene el menor sentido. Ya, convino Skander. Cuando era embajador solía decir un montón de cosas sin sentido. Deberías probarlos, es muy divertido. En la intimidad del cuerpo de Mahit, Iskander le hablaba en el registro más familiar, como si ambos fueran clonoparientes o amantes. Mahit nunca había empleado esos términos en voz alta. En la estación de Sel, ¡no! Se desconectó el OBS. Qué locura. Bueno, que se ha desconectado tú. Vale, un momentito. No pasa nada, se cayó como siempre, se cayó como siempre, no pasa nada. Esto se hace así, se hace así, se hace así. Se conecta por aquí, ¿vale? ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando, perfecto, vale. Venga, por favor, recupérese Twitch, recupérese. Va todo bien, ¿vale? Perfecto. Venga, estamos en directo, se fue. He vuelto. F5, vale. Os leo un poco, madre mía, hasta que me ha dejado entrar Twitch. Perdón por llegar tarde. Nada, no pasa. Estamos empezando realmente. Le petó el wifi, efectivamente, como siempre. Justo cuando acababa de llegar. No entendí esto de ver si no se cae, efectivamente. Mi ordenador está como yo ahora mismo, está flipando, ¿vale? Me está petando el cerebro. ¿Me vuelvo a ir? No. Quédense. Para quien no haya llegado, acaba de llegar, estamos leyendo el primer capítulo ahora mismo y básicamente esto es un imperio y ha llegado una embajadora a la ciudad, a la capital, vamos a decir, del imperio y ya está, ¿vale? Es lo único que ha ocurrido hasta ahora. Y hay nombres muy complicados y punto, ¿vale? Perfecto. Proseguimos. Vamos a ver. Vale. En la intimidad del cuerpo de Mahit, Iskand grababa en el registro más familiar, como si ambos fueran clonoparientes o amantes. Mahit nunca había empleado sus términos en voz alta. En la estación de Sel le tenía un hermano menor, natural, lo más parecido a un clonopariente que jamás llegaría a conocer. Pero su hermano solo hablaba la lengua de los estacioneros. Tratarle de tú, que en Texcalli se designaba a otra persona muy cercana e íntima, habría sido un absurdo y una grosería. Podría haber tratado de tú a algunas personas con las que había hecho esos cursos de lengua y literatura. Por ejemplo,
Ja Torel, vieja amiga y compañera de clase, había interpretado correctamente el halago, pero llevaba sin hablar desde que había elegido a Mahit para que fuera la nueva embajadora en Tixcalán y para que llevara el imago del anterior. El porqué de esa pequeña ruptura entre ellas estaba claro. Era mezquino y Mahit lo lamentaba. Tampoco era algo que fuese a tener la ocasión de reparar. Como mucho podía escribir una carta de disculpa desde el centro de ese imperio que tanto joder, como ella anhelaban ver. Cosa que no servía de nada, casi seguro. La ciudad se aproximaba. Ocupaba todo el horizonte, en una amplísima curva en la que Mahit se sumergía. Le dirigió a Iskandr el siguiente pensamiento. Ahora soy la embajadora. Podría decir cosas con sentido, si quisiera. Hablas con corrección, dijo Iskandr, lo que venía a ser el tipo de cumplido que los Texcalanslislim... ¡Joder! El gentilicio. ¡Qué puta locura! ¡Qué locura el gentilicio, tú! ¿Y esto? ¿Y esto? Joder. Ay, coño, que le he dado patas. Vale. Lo que venía a ser el tipo de cumplido que los Teixcalanslislim Teixcalanslislim le dirigían a los niños que aún iban a la guardería. La gravedad se apoderó del esquife semilla y a Mahit se le metió en los huesos de los muslos y los antebrazos, creando la sensación de que daba vueltas. Aquello mareaba. Por debajo de ella, las redes de espaciopuertos se abrieron de par en par. Durante un instante creyó que se iba a caer, que iba a desplomarse sobre la superficie del planeta y quedar hecha papilla en el suelo. A mí me ha pasado lo mismo, se aseguró de decir Iskandr en el idioma de los estacioneros, que era la lengua natal de Mahit. No tengas miedo, no te vas a caer. El planeta es así. El espaciopuerto lo atrapó sin que apenas produjera una sacudida. Tuvo tiempo de recomponerse. Era necesario que el esquife semilla se colocase en una larga fila de naves semejantes, que iban avanzando por una gran cinta transportadora hasta que identificaban una a una y llegaban a la puerta asignada. Sin darse cuenta, Mahit empezó a enseñar lo que les iba a decir a los ciudadanos imperiales del otro lado, como si fuera una alumna de primer curso y se estuviera preparando para un examen oral. En el fondo de su mente, el imago era una presencia vigilante, latiente. De tanto en tanto, él movía la mano izquierda, los dedos tamborileaban por el arnés. Era el gesto nervioso de otra persona. Mahit lamentó que no hubieran tenido más tiempo para conocerse el uno al otro. Pero no se había sometido al proceso habitual de la implantación de un imago, en el que siempre hay un año o más de terapia de integración bajo la atenta supervisión de uno de los psicoterapeutas de SEL. Iskandri y ella apenas habían pasado 3 meses juntos y ahora se acercaban al lugar en el que tendrían que colaborar, trabajar como si fueran una sola persona compuesta por unas cadenas de memoria y un nuevo huésped. Cuando el cosecha roja de la ascensión apareció, suspendido en una órbita en paralelo a la del Sol de la estación de Sel, y exigió un nuevo embajador con el que regresar a Teixcalán, los tripulantes se negaron a explicar qué le había pasado al anterior. Majid estaba segura de que se habían producido muchas discusiones políticas en el Consejo de Sel sobre qué y a quién enviar y con qué requisitos de información. Pero sabía que una cosa era cierta. Ella era uno de los pocos estacioneros con la edad suficiente para el puesto y a la vez lo bastante joven para que no la hubieran introducido aún en ninguna línea mágica. Y dentro de ese grupo, una de las poquísimas que contaba con alguna de las actitudes o educación necesarias para la diplomacia. Perdón. De esas pocas, Majid era la mejor. La puntuación que había obtenido en los exámenes imperiales de lengua y literatura texcalíes se acercaban a la de un ciudadano imperial, y eso la llenaba de orgullo. Se había pasado el medio año transcurrido de los exámenes imaginando que algún día llegaría a la ciudad, en algún momento de su madurez, cuando ya estuviera consolidada y allí viviría experiencias. Acudiría a los salones que en esa época estuvieran abiertos a los no ciudadanos, recopilaría información para las personas con las que compartiría su memoria después de muerta. Me estoy muriendo. Los Texis para abreviaturas antigua. Qué locura, tío. Es una locura. Y había llegado a la ciudad, eso desde luego. Había algo más importante que cualquier examen de Texcalán. Su puntuación de aptitudes y mágicas había sido idónea para formar parte de esa pareja. Su imago iba a ser Iskandr Agamb, el anterior embajador de Texcalán, quien ahora por algún motivo ya no tenía cabida en ese imperio. Había muerto o había caído en desgracia o estaba en cautiverio si es que seguía vivo. Entre las instrucciones de Mahit había recibido de su gobierno. Estoy intentando entender cómo va lo de los imagos esto, ¿vale? Entre las instrucciones que Mahit había recibido de su gobierno se encontraba la de averiguar con precisión qué fallo tan grande había cometido Agam, aunque ella aún disponía del imago de este. Iskandr, o al menos la última versión disponible de él que le habían podido dar, que llevaba 15 años sin actualizarse, es lo más parecido a un guía nativo que Sel podría proporcionarle para orientarse en la corte de Texcalán. De Texcalán. Joder.
Mahit se preguntó, y no era la primera vez, si la estaría esperando un Iskander vivo y coleando cuando accediese al exterior. No sabía qué sería más complicado, que estuviese un embajador caído en desgracia, un rival para ella, pero quizá aprovechable, o que no estuviese, lo que implicaba que Agan había muerto sin llegar a transmitirle a una persona más joven todo lo que había aprendido a lo largo de su vida. El Scandri mágico que Mahit llevaba en la cabeza era apenas mayor que ella, algo de utilidad para encontrar puntos en común, aunque también incómodo. Casi todos los imagos eran personas de edad avanzada o que habían sufrido un accidente mortal en su juventud. Pero el último registro de los conocimientos en la memoria de Iskander se había llevado a cabo la última vez que éste había vuelto a Sel, durante un permiso de su puesto de Teixcalán, solo 5 años después de su partida a la ciudad. Desde entonces había pasado otra década y media. Por lo tanto, él era joven y ella también, pero la ventaja a la hora de integrarse que eso les podría haber brindado a ambos quedaba en entredicho por lo breve del tiempo que llevaban juntos. 2 semanas entre la llegada del emisario y el momento en que Mahit se había enterado de que la próxima embajadora sería ella. 3 semanas más para que Iskandar y ella aprendieran a convivir en un cuerpo que antes era solo suyo, bajo la supervisión de los psicoterapeutas de la estación. Un periodo largo y lento en el que el cosecha roja de la ascensión, mientras atravesaban la estancia subloop. Joder, hermano. Un periodo largo y lento en el cosecha roja de ascensión mientras atravesaban la estancia subluz entre las puertas de asalto que se hallaban desperdigadas como si fueran joyas por todo el espacio de Texcalán. El esquife semilla se abrió como una fruta madura. El anés de Mahit se detrajo. Esta cogió el equipaje con las dos manos, cruzó la puerta y llegó a Texcalán. La puerta del espacio puerto era de un utilitarismo espacioso, que tenía una moqueta residente al uso y unos carteles con indicaciones muy claras entre las paredes de panel de cristal y acero. En el centro del túnel de conexión de la puerta, exactamente. Me estoy muriendo, ¿eh? Así de primera, mucho infodumping. Sí, sí, total, ¿eh? O sea, mucha info, mucha info, mucha info, mucha info, pero bueno. Y no ha pasado nada realmente, ¿eh? O sea, lo único que ha pasado es que ha llegado, fin. Y que tiene un chip en la cabeza con otro tío. Vale. En el centro del túnel de la conexión de la puerta, exactamente a la misma distancia del esquife semilla y del espacio puerto en sí, se veía a una única funcionaria imperial de Texcalán con un traje de color crema y color corte impecable. Era menuda, de caderas y espaldas estrechas, mucho más baja que Mahit. Llevaba el cabello recogido en una larga y negra trenza de espiga que le descendía por la solapa izquierda. La tonalidad de las mangas, las anchas como campanas, iba pasando de un naranja llameante en la parte superior del brazo. Son los colores del Ministerio de Información, le dijo Iskander a Mahit. Hasta un rojo oscuro en los puños, que era un privilegio de los miembros de la corte con algún puesto destacado. Su ojo izquierdo llevaba un ganchonube, un visor de cristal continuamente tapado por el flujo de la red de información imperial. El aparato de esta mujer parecía decorativo y elegante, igual que el resto de ella. Sus ojos oscuros y su boca y sus pómulos finos eran más delicados de lo que estaba en boga en Texcalán. Pero para el criterio de una estacionera como Mahit, la funcionaria era interesante, cuando no bastante guapa. Majid, tengo una pregunta que hacerte. Y sé la respuesta. Esta juntó los dedos con cortesía delante del pecho e inclinó la cabeza ante Majid. Iskand levantó las manos de Majid para esbozar el mismo gesto y Majid dejó caer al suelo las dos bolsas que llevaba con un estruendoso bochornoso. O sea, con un estruendo bochornoso. Se quedó horrorizada. No se habían descoordinado de semejante manera desde la primera semana de su convivencia. Mierda, pensó, y al mismo tiempo oyó que Iskand decía, mierda. Esa duplicación no era tranquilizadora. La expresión de la funcionaria, cuidadosamente neutral, no cambió, y ésta dijo: Embajadora, soy Tres Posidonia, as secreta y Patricia del segundo rango. Es un honor darle la bienvenida a la joya del mundo. Yo era el enlace cultural bajo las órdenes de Su Majestad Imperial 6 Dirección. Se produjo una larga pausa y a continuación la oficial soltó un leve suspiro y prosiguió. ¿Necesita algún tipo de ayuda con sus pertenencias? Tres Posidonia. Era un nombre anticuado en Texcalanlí. La mitad numérica presentaba poco valor, y la mitad nominal designaba una planta, aunque esta en concreto Mahit jamás la había visto empleada en un hombre. Todas las partes nominales de los nombres en Texcalanlí hacían referencia a plantas, utensilios o objetos inanimados, pero si parecía una planta, por lo general era una flor. Posidonia era memorable. La secreta quería decir que la funcionaria no solo formaba parte del Ministerio de Información, como su traje apuntaba,
sino que era una agente experta y de cierta categoría, al margen de que ostentase el título cortesano de Patricia de segundo rango. Era aristócrata, pero ni muy importante ni muy rica. Qué puta locura de infodumping, tú me están matando, ¿eh? Hostia puta. Magit dejó las manos, entiendo que es necesario porque la chavala acaba de llegar, igual que nosotros, ¿vale? Magit dejó las manos donde las había colocado Scandre, que era donde debían de estar por mucho que a ella le enfadase cómo había llegado a esa posición, e hizo una reverencia sobre ellas. Yo soy la embajadora Magit Dezmare, de la estación de Sel. A su servicio y el de su majestad. Se ha surinado un fulgor radiante sobre el vacío. Dado que se trataba de su primer contacto oficial con un miembro de la corte de Texcalán, empleó el tratamiento honorífico imperial que había elegido en tiento tras consultarle con Iskander y el, joder, y el Consejo Gubernamental de Sel. Fulgor radiante era el epíteto con el que se denominaba al emperador 12 fulguración solar en la historia de la expansión atribuida a Pseudo 13 Río, la crónica más antigua de la presentación imperial en el espacio de las estaciones. Emplearlo ahora era una muestra tanto de la erudición de Mahit como de respeto por su dirección y su cargo. Pero el vacío evitaba con cuidado cualquier reconocimiento de que Tezcatlan poseyese las partes del espacio de las estaciones que no eran, en realidad, espacio. Qué puta, tú. Em, Mundo loco. Muy buenas, Xavi, ¿qué tal? Los nombres de esta construcción de mundo son una cosa, es una cosa loquísima. Me estoy quedando chuquet, impresionante, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Y si no, no terminamos. Em, Resultaba algo complicado dilucidar si Tres Posidonia era consciente o no de las implicaciones de esa referencia. Se quedó esperando con paciencia mientras Mahit volvía a coger el equipaje y entonces añadió: que no se le caigan sus bultos, la esperan urgentemente en magistratura para hablar del anterior embajador y es posible que se vea obligada a saludar a toda clase de personas en el trayecto. Muy bien, Mahit no iba a minusvalidar la capacidad de Tres Posidonia de mostrarse sarcástica, ni tampoco la de demostrar inteligencia. Asistió y cuando la otra mujer se dio la vuelta con rapidez y echó a andar por el túnel, la siguió. No infravalores a ninguno de estos, dijo Skander. Un enlace cultural lleva en la corte la mitad de tiempo que tú llevas estando viva. Posidonia se ha ganado el cargo. No me eches un sermón cuando por tu culpa acabo de parecer una bárbara y una torpe. ¿Quieres que te pida disculpas? ¿Acaso te has arrepentido? Mahit se imaginaba perfectamente la expresión facial de Skander. Pícara, con la tranquilidad de un Texcalanlislim. El gentilicio es una barbaridad, ¿eh? O sea, es una barbaridad, te lo prometo. Como si los labios más llenos de Agán, que ella recordaba por los hologramas del embajador, tirasen de los suyos hacia arriba y hacia un lado. ¿Cómo iba a querer yo que te sintieras una bárbara? Eso ya te lo harán sentir ellos. Iskander no lo lamentaba. Era mínimamente posible que estuviera avergonzado, pero si lo estaba, no experimentaba esa sensación a través del sistema endocrino de Mahit. Iskander la ayudó a superar la media hora siguiente. Mahit ni siquiera pudo ofenderse por ello. Él se comportó tal y como debía hacer un imago, como un repositorio de habilidades instintivas y automáticas que a ella no le había dado tiempo de adquirir. Iskander sabía cuándo agacharse para cruzar puertas construidas por Teixcalalinslin, y no para estacioneros. Cuando apartara la mirada del creciente resplandor de la ciudad que se reflejaba en el cristal del ascensor que iba bajando lentamente por el exterior espacio-puerto. ¿Hasta dónde subir para entrar en el coche terrestre de las tres Posidonia? Llevaba a cabo los rituales de cortesía como un nativo. Después del incidente de equipaje, Iskandar procuró no moverle las manos a Mahit, pero ella le dejó decidir el tiempo que mantenía el contacto visual y con quién, el grado de inclinación de la cabeza al saludar, todos los detalles con que indicar que ella no era tan extranjera, no era tan salvaje, sino alguien que podía encajar en la ciudad. Era como llevar pintado un camuflaje, parecer nativa sin tener que serlo. Notó las miradas de curiosidad que no sé qué. ¡Buah, tío! Notó que las miradas de curiosidad no se posaban en ella, sino que se fijaban en el traje cortesano de Tres Posidonia, mucho más interesante, y se preguntó hasta qué punto Iskand le había personado la ciudad para que se le diera tan bien moverse por ella. En el coche terrestre, Tres Posidonia preguntó: ¿Lleva usted mucho dentro del mundo? Mahit tenía que dejar de pensar que en todo idioma que no fuera el Teixcalali. Vale, Mahit tenía que dejar de pensar en todo idioma que no fuera el de Teixcalali. Lo que Tres Posidonia expresaba era una intrascendente frase de cortesía. ¿Es la primera vez que viene usted a mi país? Y Mahit la había interpretado como si fuera una pregunta existencial. No, contestó, pero he leído los clásicos desde que era muy pequeña y me los he imaginado, y me he imaginado la ciudad muchas veces. Por lo visto, a Tres Posidonia le pareció satisfactoria esa respuesta.
No quería aburrir la embajadora, dijo, pero si le apetece hacer un breve recorrido oral por los sitios por los que vamos pasando, estaré encantada de recitar un poema pertinente. Apretó un botón de control en su lado del vehículo y las ventanas se volvieron transparentes. Me sería imposible aburrirme, contestó Mahit con sinceridad. Se puto viene, que me lo estoy viendo ya, ¿eh? Se puto viene, vale. En el exterior, la ciudad era una mancha difusa de acero y piedras de tonos claros, luces de neón que subían y bajaban por las paredes de cristal de los rascacielos. Estaban en unas carreteras centrales circulares e iban acercándose en espiral, a través de edificios municipales, al palacio propiamente dicho. En realidad, eran más de una ciudad dentro de otra ciudad que un palacio. Según las estadísticas, contaban con varios cientos de miles de habitantes, todos los cuales desempeñaban algún papel preciso en el funcionamiento del imperio, desde los jardineros en la parte baja del escalafón hasta llegar al mismísimo 6 dirección. Todos ellos se conectaban a la red de información que tenían garantizada a los ciudadanos imperiales y hasta el último de ellos vivía inmerso en un constante flujo de datos que les decían dónde debían estar, qué debían hacer, cómo se iba a desarrollar la historia de su día, de su semana y de su época. Tres Posidonia poseía una voz excelente. Estaba recitando los edificios, un poema de 17.000 versos, joder, que describía la arquitectura de la ciudad. Mahit no sabía exactamente qué versión había escogido para declarar, pero eso podía ser culpa suya. Mahit tenía sus poemas narrativos predilectos dentro del caos de Ixtalalí y había, y había memorizado la mayor cantidad posible para emular los literatos, se me gasta la batería del ordenador, de Teixcalán y para probar las partes orales de los exámenes. Pero los edificios siempre le había parecido demasiado aburrido para tomarse la molestia. Y tanto, hermano, qué barbaridad. Vale, a ver, voy a poner el ordenador a cargar un momentito. Qué puta locura, ¿eh? Me estoy quedando chuked, me estoy quedando tiesing. Ahí, ahí, vale, perfecto. ¡Qué fumada! Y tanto, y tanto. Vale. Qué locura, tío, de verdad. Ahí estamos, vale. Tiesing estamos, no, no, sí, tal cual, ¿eh? O sea, estoy un poco flipando ahora mismo. Vale. Ahora la cosa era distinta, al escuchar cómo Tres Posidonia lo iba recitando mientras pasaba junto a las estructuras que describía la obra. Posidonia era una oradora competente y dominaba lo bastante el esquema métrico para añadirle detalles orales, originales, divertidos e interesantes, allí donde resultaba adecuado improvisar. Mahit entrelazó las manos sobre el legazo y contempló la poesía que iba materializándose al otro lado de las ventanillas del vehículo. Así que aquello era la ciudad, la joya del mundo, el corazón del imperio. Una quiebra entre la narrativa y la percepción. Pues Tres Posidonia iba corrigiendo sobre la marcha el edificio canónico allí donde una edificación había cambiado. Al cabo de un rato se dio cuenta de que Iskandr iba recitando al unísono con Tres Posidonia, con un leve susurro en el fondo de su mente, y también de que ese susurro la reconfortaba. Él sí conocía el poema, y por eso supo que ella también lo conocería si le era necesario. Al fin y al cabo, para eso existían las niñas mágicas, para asegurarse de que la memoria útil se conservaba de generación en generación. Estuvieron desplazándose 45 minutos y superaron dos atascos antes de que Tres Posidonia acabase la estrofa y detuviera el coche terrestre en la base de un edificio circular que recordaba a un pilar, muy cerca del centro del recinto palaciego. El complejo judicial, dijo Skandr. ¿Eso es buena o mala señal? Le preguntó Mahit. Depende, saber qué hice. Algo ilegal. Vamos, Iskandr, cuéntame más o menos cuáles son las posibilidades de que se presentan. ¿Qué tendrías que haber hecho para que te metieran en la cárcel? A Mahit le dio impresión de que Iskandr le dirigía un suspiro, pero también tuvo la desagradable sensación de que el nerviosismo de otra persona le activaba las glándulas suprarrenales. Fundamentalmente, sedición. Ya está bien. Está bastante bien. Mahit lamentó no poder estar segura de que Iskandr bromeaba. Alrededor de la columna de la magistratura había un perímetro de guardias de uniforme gris, que formaba un grupo más compacto a la puerta, un control de seguridad. Los guardias llevaban unas largas porras finas y de un gris oscuro en vez de las armas energéticas que solían emplear las legiones de Teixcalán. Mahit había visto muchas de ellas en la cosecha roja de la Ascensión, pero no aquello. Porras de conmoción, le informó Iskandr, para controlar las masas con electricidad. La última vez que yo estuve no las llevaban, desde luego. Forman parte del equipamiento antidisturbios, o al menos la forma en la que las obras de entretenimiento o al menos la forman en las obras de entretenimiento eso. O al menos la forman en las obras de entretenimiento sensacionalista. Llevas 15 años desfasado, pensó Mahit. Pueden haber cambiado muchas cosas. Estamos en el centro del palacio. Si les preocupa que haya disturbios en magistratura, no es que algo haya cambiado, es que algo anda muy mal. Ahora voy a enterarte de qué es lo que hice. Mahit se preguntó qué habría salido tan mal para que hubieran montado aquel operativo de seguridad en la puerta de magistratura y si Iskandr había contribuido a que aquello saliera mal.
Notó un cosquilleo que le subía y bajaba por la columna vertebral y los brazos, y un hormigueo desagradable en los nervios cubitales. Y luego se quedó sin tiempo para más cavilaciones inquietantes, pues Tres Posidonia le indicó que pasara. Es una locura esto. Ah, puede ser que fuera sedición, pero no estoy seguro. Me imagino yo que puede ser. Vale. Em, Esta dejó las huellas del pulgar, al igual que Mahit, y desvió educadamente la mirada mientras un guardia de seguridad de Scalanley daba unos gastos golpecitos en los bolsillos de cada cazadora de viaje de Mahit y en sus pantalones. Dejaron con gran respeto el equipaje bajo la custodia de los agentes, quienes le prometieron que se lo devolverían al salir. Cuando la guardia terminó de romper todos los tabúes de... joder. Cuando la guardia terminó de romper todos los tabúes de Mahit respecto a su espacio personal, le aconsejó que no se desviase de su camino sin ir acompañada, porque su identidad no estaba registrada en los gachonubes ni tampoco tenía autorización para estar presente en el interior de magistratura. Mahit enarcó una ceja mientras miraba de forma interrogativa a Tres Posidonia. Ha habido un problema de tiempo, dijo Tres Posidonia mientras cruzaba con paso firme toda una serie de puertas iridiscentes hasta que llegaron al interior fresco y suelo de pizarra, y se dirigieron al conjunto de ascensores. Lógicamente, su registro y el permiso para que se desplace por el consejo, por el complejo palaciego se llevan a cabo lo antes posible. He estado en tránsito más de un mes, replicó Mahit. ¿Y ya ha habido un problema de tiempo? Embajadora, nosotros hemos estado esperando 3 meses después de pedir que nos enviasen un nuevo representante a la estación. He debido hacer algo verdaderamente espectacular, comentó Iskander. Abajo hay tribunales secretos y celdas de interrogatorio, o eso se rumoraba siempre en el palacio. El ascensor emitió un intervalo de cuarta. ¿Y una hora más importaba después de 3 meses? La Posidonia le hizo un gesto para que entrase antes que ella al ascensor, lo que constituía una suerte de respuesta, aunque no demasiado informativa. Bajaron. En la parte inferior la guardaba una sala que podía haber sido un tribunal o un quirófano. Suelo azul metálico y unos bancos que formaban un anfiteatro en torno a una mesa alta en la que había un objeto grande que tapaba una sábana. Bueno, no pinta bien. Reflectores, tres desconocidos, 6 calalíes, todos de pómulos anchos y de espaldas también anchas, uno con una tónica roja, otro vestido igual que Tres Posidonia, el otro naranja y crema del Ministerio de Información, y uno con traje gris oscuro que a Mahit le recordó sobre todo al brillo metálico de las porras de conmoción. Estaban de pie alrededor de la mesa, discutían algo en voz baja y apresurada, y le tapaban a Mahit la imagen de lo que descansaba en ella. Todavía quiero llevar a cabo mi propio examen para mi ministerio antes de que lo devolvamos, dijo el cortesano del Ministerio de Información, disgustado. No hay ni una sola razón de peso para que se lo devolvamos a esta gente, afirmó la de Texcalalislim de rojo, en un tono algo tajante. A nosotros no nos servirá de nada y podría provocar un incidente. Traje gris oscuro se prostró en desacuerdo. Al revés de lo que opinan en su ministerio, Ixplanal tal, yo estoy segurísimo de que ningún incidente que pudiera provocar causaría más problemas que la picadura de un insecto y se podría resolver con la misma facilidad. Joder, discutir después, intervino el miembro de información, que ya han llegado. El hombre de rojo se dio la vuelta para mirarlos cuando entraron, como si hubieran estado esperando su llegada. El techo formaba una cúpula baja. Mahit pensó que era como una burbuja de gas atrapada bajo tierra. Entonces entendió que el bulto de la mesa era un cadáver. Este se encontraba bajo una fina sábana bajada hasta la mitad del torso desnudo. Las manos se apoyaban en el pecho y las yemas de los dedos se tocaban, como preparándose para darle la bienvenida a una existencia después de la muerte. Las mejillas se veían hundidas y un azul desleído nublaba los ojos abiertos. El mismo color se había infiltrado en los labios y el lecho de las uñas. Daba la impresión de que la muerte había ocurrido hacía mucho, quizá 3 meses. Con la misma claridad que si lo hubiera tenido al lado, Majito oyó que Iskandr decía cuánto envejecí, con horror y con asombro. Ella se puso a temblar. Se le aceleró el pulso, lo que tapó el sonido de las palabras con que Tres Posidonia la presentaba. Bueno, en fin, este señor está muerto. Va a ver su propio cuerpo y ya verás. Claro, claro, o sea, está ahí. Chucket. Por cierto, estoy un poco jura, ¿no? Ahora enciendo la luz, cuando terminemos de leer. Em, una intensa y vertiginosa oleada, peor que la de caer hacia el planeta, un pánico surgió de la nada. Un pánico que no era suyo. Era de Iskandr, su imago le inundaba el cuerpo con sus propias hormonas del estrés, con suficiente adrenalina para que ella percibiese un sabor metálico. La boca del cadáver estaba lacia, pero Mahit distinguió las arrugas de la risa de la comisura. Notó en su boca cómo los músculos de Iskandr la habían informado a lo largo del tiempo.
Las habrían ido formando a lo largo del tiempo. No sé leer. Como ve, embajadora de Made, dijo el hombre de rojo, cuyo nombre Mahit no había llegado a oír en las presentaciones, nos hacía falta un nuevo emisorio. Le pido disculpas por haberlo conservado de este modo, pero no queríamos estropear los procesos funerarios que puedan preferir entre ustedes. Mahit se acercó. El cadáver seguía muerto, seguía inmóvil y exangüe y vacío. Joder, dijo Scandre, un burbujeante y repulsivo ruido de fondo. Ella sintió la horrible e impotente certeza de que iba a vomitar. Uf, joder, no puedo enfrentarme a esto. Scandre lo está pasando bastante mal, el pobre. Mahit pensó, o lo pensó Iskandar, le costaba diferenciarse de él y no era así como debía funcionar la integración. Ella jamás debía perderse en la reacción bioquímica de pánico de Iskandar si éste se adueñaba de su sistema endocrino, que el único sitio en el que Iskandar existía ahora era dentro de su cabeza. Mahit había sopesado la posibilidad de que él estuviera muerto cuando Texcalan había exigido un nuevo embajador. Lo había pensado intelectualmente, se había preparado para ello y aún así ahí lo tenía. Todo un cadáver, una carcasa vacía y protefacta. Le invadió el pánico porque soy mago, le invadía el pánico. Y un pico de emoción era la forma más fácil de joder una integración que aún no había concluido. Un pico de emoción quemaría todos los minúsculos microcircuitos de la máquina de su mente. Y ay joder que estaba muerto. Y ay joder, estoy muerto. Y la confusión, la repugnante confusión de todo. Iskandar, dijo ella tratando de consolarlo, y quejándose y quedándose lejísimos de lograrlo. Acércate, le pidió él. Tengo que verlo, no estoy seguro. Él los desplazó a ambos antes de que ella pudiera decidir si hacía o no lo que Iskandar le rogaba. Le dio la impresión de haber perdido la conciencia durante el lapso de tiempo necesario para llegar al cadáver. En un abrir y cerrar de ojos ya estaba ahí. La situación estaba torciéndose mucho, y Mahit no podía frenarla. Nosotros quemamos a nuestros muertos, respondió, y no supo a quién agradecerle el detalle de haberlo dicho en el idioma pertinente. Qué costumbre tan interesante, comentó el cortesano de gris oscuro. A Mahit le pareció que éste formaba parte de magistratura. Era probable que ese depósito de cadáveres fuese suyo, por mucho que el técnico funerario fuese el hombre de rojo. A Mahit le dirigió una sonrisa, demasiado amplia para su cara y demasiado incontrolada para que la de Iskandar, una expresión horrorizada a cualquier sosegado de Scanlan, que horrorizaría a cualquier gente de Scanlan, ¿vale? Después prosiguió mientras se esforzaba por acertar con el vocabulario un asidero al que aferrarse en medio de la enconada ola de arena. Joder. Ingerimos la ceniza, lo que constituye un acto sagrado. Primero los hijos y sucesores, si es que las personas los tenía. El cortesano mostró la diferencia de ponerse pálido y la terquedad de repetirse. Costumbre tan interesante. ¿Qué es esto, Yoroyake? En fin, ¿ustedes qué hacen con lo suyo? Preguntó Mahit. Se acercó al cadáver de Skandar dejándose llevar. Por el momento le parecía que ella se controlaba la boca, pero que los pies le pertenecían a Skandar. Disculpe la consulta, al fin y al cabo no soy ciudadana. El hombre rojo respondió, el enterramiento está muy extendido. Explicó como si fuera una pregunta que contestaba todos los días. ¿Quiere examinar el cuerpo, embajadora? ¿Algún motivo por el que debiera hacerlo? Inquirió Mahit, pero ya estaba retirando la sábana. Le sudaban los dedos, resbalaba en la tela. Por debajo, el cadáver estaba desnudo, un hombre de 40 y tantos con toda la piel teñida del mismo azul en los puntos más translúcidos. Un conservante inyectable por todo el cuerpo. Los puntos de inyección resultaban llamativamente visibles, unos orificios rodeados por un halo de carne pálida e hinchada. En la carótida y en las venas anulares de ambos brazos. Se veía una franja suplementaria de pinchazos en la base del pulgar derecho del cadáver, que formaba la silueta de la mano. Sin darse cuenta, Mahit se quedó mirándolo, en otro de esos momentos de falta de conciencia. Le había estado escudriñando el rostro y ahora se estaba fijando en su muñeca, como si el imago necesitara ver todos los sitios en los que su antiguo cuerpo había sufrido alteraciones. Aunque Mahit hubiese querido reclamar su derecho como sucesor sobre el polvo de la carne de Iskandar, y no estaba segura de querer hacerlo, pensó que sería una idea de lo más tonta tragarse lo que el hombre de rojo le hubiera metido al cadáver. 3 meses sin descomponerse, notó la bilis en la garganta, por debajo de la metálica cascada endocrina. Los cuerpos debían de componerse y ser reciclados. Pero el imperio lo conservaba todo, narraban las mismas historias una y otra vez. ¿Por qué no iba también conservar la carne en vez de dejar que se le diese un tratamiento decente? Voy a encender la luz porque me estoy quedando ya ciega. Ahí estamos. Chungo tema, ¿eh? No debía suponer Iskand que ya estaba muerto, como le han metido en USB si no lo estaba. A ver, te han dicho que esto funciona por la última visita que hizo Iskandar a Cell. De hecho, que el imago este está desfasado unos 15 años. Es decir, el Iskandar este es el Iskandar de hace 15 años, ¿vale? Estaba metido ya en un USB, ¿vale? Y el USB lo iban actualizando. Entonces, está sorprendido igualmente, quiero decir. Se lo podía llegar a oler, pero, hombre, no es lo mismo olértelo que ver tu cadáver enfrente tuya. Los nombres me han despistado, hombre, la verdad, con razón.
Vale. Rozó la muñeca. El imago le hizo recorrer con la llama del dedo la zona de las inyecciones y después siguió hasta la palma de la mano, a lo largo de la línea de una cicatriz. La carne parecía de goma, de plástico, demasiado elástica y a la vez demasiado poco. El escáner que ella llevaba aún no tenía cicatriz. Su escáner aún no estaba muerto. Notó otras de esas oleadas de madreo y de náuseas. En el límite del campo visual le surgieron chispas borrosas y volvió a pensar: vamos a fundir todo el circuito, para allá. No puedo, repitió Skander. Hubo una enorme negativa en la mente de Mahit, un desgarro, como si una chispa hubiera caído al suelo, y entonces el imago se fumó. Un silencio absoluto. Ni siquiera la sensación de que Iskander estaba mirando a través de los ojos de Mahit. Ella decidió ingrávida, inundada de endorfinas que no habían producido a propósito y terriblemente sola. Le pesaba la lengua, sabía a aluminio. Nada de aquello le había ocurrido jamás. ¿Cómo murió?, inquirió, y le sorprendió que su voz pareciera absolutamente normal e impertérrita. Le preguntó solo por seguir hablando. Ningún Teixcala Lee conocía la existencia de los imagos. Ninguno de ellos sería capaz de entender lo que acababa de pasar. Vale, entiendo, vale. O sea, los imagos es un secretito. Es un secreto que tu mirada y la mía. Se atragantó y se afició. Un coño. Una mierda, tío. Se atragantó y se afició, dijo el hombre de rojo, tocando el cuello del cadáver y señalando en una franja con 2 dedos en un gesto habitual. Se descerró la garganta. Fue una gran desgracia, pero muchas veces las fisiologías de los no ciudadanos son muy distintas a las nuestras. ¿Comió algo a lo que era alérgico?, preguntó Mahit. Aquello parecía absurdo. Estaba aturdida y conmocionada. Por lo visto, Iskandr había muerto de anafilaxis, y si no andaba con cuidado, a ella le iba a dar un ataque de risa histérica. En una cena con 10 Perla, ministro de Ciencia y nada más y nada menos. Intervino el último cortesano, el presidente de Información. Este parecía sacado de un cuadro clásico de Teixcala Lee. Su rasgo era de una simetría increíble: labios carnosos, frente estrecha, nariz de puente prominente y perfecto, ojos que parecían estanques de un castaño oscuro. Tendría que haber visto el siguiente boletín informativo, embajadora. La historia causó fervor, verdadero furor. Voz azalea no pretende resultar ofensivo, dijo Tres Posidonia desde el lugar que ocupaba junto a la puerta. La noticia no traspasó el complejo palaciego. Habría sido inadecuada para la población general. Mahit volvió a subir la sábana hasta el mentón del cadáver. No ayudó. El cuerpo no desapareció. ¿La historia también resultaba inadecuada para las estaciones?, preguntó. El emisario que me pidió que ocupara el cargo de la embajadora de ciudad se mostró innecesariamente impreciso. Tres Posidonia hizo un gesto de indiferencia, alzó muy levemente un hombro. Embajadora, por mucho que yo sea asecreta, no todos los asecretim estamos al tanto de las decisiones del Ministerio de Información en su conjunto. ¿Qué quiere que se haga con el cuerpo?, inquirió el hombre de rojo. Mahit alzó la mirada y se fijó en él. Era alto para ser Slim. Sus ojos, de un verde inquietante y cordial, casi quedaban a la misma altura que los de ella. Mahit no tenía ni idea de qué hacer con un cadáver. Ella nunca había cremado uno. Era demasiado joven, sus padres aún vivían. Además, lo que se hacía era llamar al director funerario y era este quien se encargaba del tema, a ser posible mientras un ser querido te daba la mano y lloraba contigo la pérdida compartida. Con este cuerpo sabía aún menos que hacer. Nadie iba a llorar por Iskander, ni siquiera ella, y tampoco había directivos funerarios en el espacio de Texcanlan que supiera por dónde empezar. Todavía nada, logró contestar Isagros y tragó saliva con fuerza para contener las náuseas que le quedaban. Notó una sensación eléctrica en los dedos, el chispazo de un hormigueo en los sitios que habían ido tocando la piel del muerto. Evidentemente organizaré la cuestión cuando conozca mejor la instalación disponible. Hasta entonces, bueno, no se va a poder ir, ¿no? Solo muy lentamente, respondió el hombre de rojo. Señor, Mahit miró a Tres Posidonia para que las ayudase. Si esta ejercía de enlace cultural, mucho enlace en ese momento no estaba brindando precisamente. Isplanland, 4 palanca. Intervino una solícita Tres Posidonia, del Ministerio de Ciencia. 4 palanca, prosiguió Mahit sin presionar el título del hombre, que significaba científico, muy a grandes rasgos, un científico acreditado. ¿Cuándo se empezará a notar la putrefacción? ¿Dentro de 2 meses, quizá? 4 palancas sonrió lo bastante para que se pudiera atisbar los dientes. 2 años, embajadora. Estupendo, nos sobrará tiempo. 4 palancas se inclinó sobre el triángulo cerrado que formaban sus dedos, como si ella le hubiera dado una orden. Mahit sospechó que le estaban llevando la corriente. Lo aceptaría, no le quedaría otro remedio. Necesitaba espacio suficiente para reflexionar y no lo iba a conseguir en aquel lugar. En las entrañas de magistratura con 3 cortesanos y un Ixplanalt que ejercía de asistente funerario y que estaba esperando a que cometiese un error irrevocable para que acabase como Iskander. A Iskander lo había traicionado su propia fisiología. Después de vivir 20 años en la ciudad comiendo lo que comían los Teixcala-Lisling. ¿Era eso creíble? Iskander, le dijo con el pensamiento, al lugar vacío en el que debía estar el imago. ¿En qué lío nos metiste antes de morir? Este no contestó. Al intentar alcanzar este punto vacío, a Mahit le dio la sensación de que se caía, aunque sabía que tenía los pies bien plantados en el suelo.
Me gustaría, le dijo Mahit a Tres Posidonia de forma pausada, sin atropellarse y con el lenguaje pertinente, mientras trataba de ocultar el vértigo y el miedo. Quedé registrada como la embajadora legal de las estaciones de Excalán y también ver mi equipaje. Quería salir de allí lo más rápido posible. Como no, embajadora, respondió Tres Posidonia. Plan, 12 azalea, 29 en fotografía. Como siempre, ha sido un placer veros. Los nombres, macho, qué barbaridad. Igualmente, Tres Posidonia, contestó 12 azalea. Disfrute de la embajadora. Tres Posidonia volvió a hacer ese gesto de indiferencia con un solo hombro, como si nada de lo que hubiera dicho pudiera afectar mucho a una secreta de la corte. A Mahit le cayó bien de pronto y se dio cuenta de que el hecho de que le cayera bien era más que nada el intento desesperado de obtener un aliado. Estaba de lo más sola sin el imago hablándole. Seguramente este regresaría enseguida, en cuanto pasara la conmoción, en cuanto al pico de emoción menguase. Aquello no era grave. A ella no le pasaba nada. Hasta le había desaparecido el mareo. Nos ponemos en marcha, propuso. Y ahí se acabaría el primer capítulo, que es una puta locura, la verdad. Tecnología secreta mola, mola. Pues sí. Se lo han cargado que flipa, pero vamos. Pero vamos, envenenadísimo está este tío. Envenenado. Es increíble el sincretismo bizantino y precolombino que ha hecho la autora, que es bizantinista, por cierto, mujer de cultura. Pues muy bien. Es un paranoión gordo, pero está guapo. O sea, está guapo. Me recuerda un poco, guardando las distancias, ¿vale? Al empiezo de Harrow por el hecho de que estamos con una persona que no tiene ni puta idea de nada en un sitio desconocido que la está amenazando activamente, ¿vale? Y yo estoy muy perdida. Entonces está bastante bien. Me gusta. ¿Vale? Entonces, son las 6:20, llevamos aquí 1 hora y 11 leyendo, ¿vale? Yo tengo aquí en el ebook el índice, ¿vale? Y bueno, hemos leído el primer capítulo, ¿vale? Tenemos 6 capítulos hasta el primer interludio. La verdad es que no me lo esperaba así, pero es bastante interesante. Total, ¿eh? O sea, yo estoy ahora mismo en plan de, "Oh, ¿qué está pasando?". Entonces, tenemos 6 capítulos hasta el interludio, hasta el primer interludio. Yo lo que haría sería leer hasta el número 6 incluido, ¿vale? Y dejarlo ahí, ¿vale? Que serían unas 105, no, perdón. Iba a decir 105 páginas, pero no son 105. Si leemos el 6 incluido, serían 125 páginas. Está bastante bien, ¿verdad? Teniendo en cuenta que ya nos hemos leído el preludio, ¿vale? Y el primer capítulo. Entonces, para la semana que viene, leemos hasta el capítulo 6, el 6 incluido, ¿vale? Y nos quedamos antes de empezar el interludio. ¿Os parece correcto? Yo creo que eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Voy a cambiar eso aquí, efectivamente. Ahí está. ¿Vale? Yo creo que es lo idóneo, ¿vale? Nos leemos 125 paginitas. No sé cómo estáis ustedes de ocupados esta semana, pero bueno, 125 paginitas por ahora. Y ya vamos viendo la semana que viene si ya las has estado bien. Mira, tengo una duda, pero es de Guido de la novela. No sale en tus vídeos. Es rápida. Vale, pues déjame un momento. Despedir el directo, o sea, el directo, el vídeo para YouTube. Y seguimos aquí 5 minutillos en Twitch, ¿vale? Así que, semana que viene, hasta el capítulo 6 incluido, lo comentamos en directo, a la misma hora, ¿vale? Lo que estáis viendo esto por YouTube. Me despido de vosotros. En Twitch me voy a quedar un rato más. Así que, nada, nos vemos la semana que viene, los de YouTube. Un saludito, gracias por estar hasta el capítulo 6 y nos vemos con el Nemo